¿Sabías que todo lo que te enseñaron sobre ti mismo podría ser limitante? ¿Sin que te dieras cuenta? ¿Realmente la mayor amenaza para tu libertad es la tecnología? ¿O es la forma en que piensas sobre ti mismo? ¿Y si te dijera que el mayor peligro no está fuera, sino en una idea que has repetido durante años sin cuestionarla? Te han enseñado quién eres, pero quizá te enseñaron mal. Hoy la moda no es despertar, la moda es olvidar. Vivimos en una época donde se repite una idea constantemente, de 1000 formas distintas, en libros, en escuelas, en televisión, en redes sociales y en conversaciones cotidianas. Una idea que parece científica, que parece lógica, que parece moderna, pero que, si la analizas con profundidad, puede ser profundamente limitante. La idea es esta, que eres solo un cuerpo, una máquina, un cerebro conectado a impulsos eléctricos, un sistema biológico reaccionando a estímulos, un conjunto de carne y huesos, un computador de carne, programable desde fuera. Y cuando escuchas esto, una y otra vez, durante años, durante décadas, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a comportarte como si fuera verdad absoluta. Pero, ¿y si esa idea fuera solo una parte de la historia, y no la historia completa? ¿Y si lo que te dijeron sobre ti mismo fuera incompleto? ¿Y si hubiera algo en ti que no puede medirse con instrumentos, pero que sin embargo es lo más importante? El paradigma dominante hoy es el materialismo. Esa es la forma cultural predominante de entender al ser humano actualmente. No me refiero al materialismo como teoría científica estricta, sino como una forma de ver la vida que se ha convertido en algo cotidiano, casi automático. Desde pequeños, escuchamos frases como: el cerebro produce la mente. Todo es química. Somos máquinas biológicas. La conciencia es solo una ilusión creada por el cerebro. Y cuando esas ideas se repiten lo suficiente, dejan de parecer ideas y se convierten en verdades incuestionables. Pero aquí aparece un problema serio. No el problema de estudiar el cuerpo, ni de comprender el cerebro, porque eso es necesario. El problema aparece cuando reducimos al ser humano únicamente a su cuerpo. Cuando eliminamos todo lo que no puede pesarse, todo lo que no puede medirse, todo lo que no puede verse bajo un microscopio. Porque en ese momento empiezas a vivir como si no tuvieras profundidad. Cuando crees que eres solo materia, empiezas a vivir como si no tuvieras alma, o, si lo prefieres, conciencia. Sé que a algunas personas la palabra alma les suena demasiado religiosa, por eso prefiero utilizar una palabra más universal: conciencia. La experiencia de ser, la sensación de estar vivo, la capacidad de observar tus propios pensamientos. Eso no es algo trivial, ni algo simple. Es, probablemente, lo más misterioso que existe en el universo conocido. Pero el problema no termina ahí. El problema no estriba solo en creer que somos materia. El problema es que, de forma sutil, casi invisible, a nivel subconsciente, hemos empezado a creer que somos programables, como si fuéramos ordenadores, como si alguien pudiera instalar ideas en nuestra mente, como quien instala software en un dispositivo. Y lo más inquietante es que muchas veces eso ocurre sin que nos demos cuenta. Cada vez más personas viven como si fueran ordenadores esperando instrucciones, esperando que alguien les diga qué pensar, qué opinar, qué sentir o qué desear. Te voy a dar ejemplos cotidianos, porque esto no ocurre en teoría, ocurre todos los días. Opiniones repetidas sin cuestionar, ideas políticas, sociales o religiosas que se extienden como modas, se repiten, se comparten y se defienden, pero casi nadie se detiene a preguntarse si realmente son verdaderas o si simplemente se han escuchado muchas veces. Otro ejemplo son las reacciones automáticas. Reaccionamos ante los problemas como si estuviéramos programados. Alguien dice algo que no nos gusta
y reaccionamos. Algo sale mal y reaccionamos. Algo nos incomoda y reaccionamos, sin detenernos, sin reflexionar, sin recordar que siempre existe la posibilidad de elegir otra respuesta. Otro ejemplo más es la dependencia constante del exterior. Esperamos el cambio en los políticos, en los gobiernos, en la economía, en la familia o en los amigos. Esperamos que el mundo cambie, pero rara vez pensamos que el primer cambio empieza en nosotros. Ahora imagina esta escena. Es una escena que ocurre millones de veces cada día. Alguien abre su teléfono, mira redes sociales, ve una opinión, le da me gusta, la comparte, la repite, la defiende y discute con otros sobre ella. Y nunca, ni una sola vez, se preguntó si realmente estaba de acuerdo o si simplemente estaba reaccionando. Ese es el verdadero riesgo. No la tecnología, no los dispositivos, no las pantallas. El verdadero riesgo es perder la autonomía mental, porque cuando pierdes tu autonomía mental, otros pueden pensar por ti. Cuando pierdes tu capacidad de cuestionar, otros pueden decidir por ti. Y cuando olvidas quién eres, te vuelves fácil de dirigir. Y aquí aparece una pregunta incómoda, una pregunta que puede cambiar tu forma de ver la vida. Si realmente fuéramos solo máquinas biológicas, si realmente fuéramos solo sistemas químicos, entonces, ¿por qué tenemos la capacidad de observar nuestros propios pensamientos? ¿Por qué podemos preguntarnos quiénes somos? ¿Por qué sentimos que hay algo dentro de nosotros que observa, que decide, que reflexiona? La ciencia moderna, a pesar de todos sus avances, aún no ha explicado completamente la conciencia. No ha explicado del todo la experiencia subjetiva, la sensación de ser ni la percepción interna. Muchos científicos llaman a esto el problema duro de la conciencia, y esa expresión es profundamente reveladora. Porque significa que, a pesar de todo lo que sabemos sobre el cerebro, aún no sabemos qué es exactamente lo que hace que una experiencia sea experiencia. Aún no sabemos qué es lo que hace que tú seas tú. Por eso aparece una idea poderosa, una idea que merece ser considerada con seriedad. Si no sabemos realmente qué es la conciencia, ¿cómo estamos tan seguros de que solo somos materia? Esa pregunta no es una crítica a la ciencia, es una invitación a pensar, a cuestionar, a recuperar algo que muchos han perdido, la capacidad de mirar hacia adentro. Porque el mayor peligro no es que existan máquinas inteligentes, el mayor peligro es que los seres humanos olviden su profundidad y empiecen a vivir como si fueran máquinas. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve mecánica, predecible, automática, sin creatividad, sin reflexión y sin verdadera libertad interior. Estas ideas no aparecen por casualidad, no nacen de un día para otro, ni surgen espontáneamente en la mente de millones de personas al mismo tiempo. Se transmiten constantemente, de forma silenciosa, repetitiva y aparentemente natural, hasta que dejan de parecer ideas y comienzan a parecer verdades evidentes. Se transmiten en el sistema educativo, donde desde pequeños aprendemos a ver el mundo a través de ciertos modelos mentales. Se transmiten en los medios de comunicación, donde ciertas narrativas se repiten una y otra vez hasta que se vuelven familiares. Y se transmiten en la cultura popular, en películas, series, anuncios y conversaciones cotidianas, donde muchas veces se refuerza la idea de que el ser humano es solo un organismo que reacciona a estímulos. No hace falta que exista una conspiración organizada, ni un plan secreto diseñado en una sala oscura. Muchas veces simplemente se trata de un efecto acumulativo, un efecto cultural, un efecto que se produce cuando una idea se repite tantas veces, que termina formando parte del paisaje mental colectivo. Porque hay algo que debes recordar: lo que se repite muchas veces acaba pareciendo verdad, incluso cuando nunca ha sido cuestionado en profundidad. Piensa en esto por un momento.
Si una sociedad llega a creer que los seres humanos son solo sistemas biológicos complejos, si adopta la idea de que somos únicamente mecanismos físicos reaccionando a impulsos químicos, entonces ciertas consecuencias empiezan a parecer normales, consecuencias que, vistas desde fuera, pueden ser inquietantes, pero que desde dentro del sistema parecen simplemente lógicas. En ese escenario, se vuelve más fácil clasificar a las personas, más fácil etiquetarlas, más fácil reducirlas a categorías: productivo o improductivo, útil o inútil, eficiente o ineficiente. Y cuando las personas se convierten en categorías, dejan de ser individuos completos y empiezan a ser números dentro de un sistema. También se vuelve más fácil controlarlas, no necesariamente con violencia ni con fuerza, sino con normas, con rutinas, con estructuras que parecen inevitables. Horarios rígidos, modelos estandarizados, caminos definidos desde fuera. Poco a poco, la vida comienza a parecerse a una cadena de procesos, como si cada persona fuera una pieza dentro de un engranaje mayor. Y finalmente, se vuelve más fácil estandarizar, hacer que todos piensen de forma parecida, que reaccionen de manera similar, que aspiren a los mismos objetivos y que teman las mismas cosas. No porque alguien obligue directamente, sino porque el sistema recompensa a quienes se adaptan y penaliza, muchas veces de forma sutil, a quienes cuestionan. La historia nos ha mostrado algo importante. Los sistemas autoritarios, a lo largo del tiempo, han funcionado mejor cuando las personas dejan de cuestionar, cuando dejan de reflexionar, cuando dejan de desarrollar autonomía interna. No porque las personas sean débiles, sino porque cuando la reflexión desaparece, la obediencia se vuelve automática. Cuando una persona no cuestiona, acepta. Cuando no reflexiona, repite. Y cuando no desarrolla autonomía interna, se vuelve dependiente de lo que otros piensen, digan o decidan. Ahora observa el entorno actual con esta idea en mente. El sistema educativo, en muchos lugares, sigue funcionando bajo un paradigma profundamente materialista. Se valora la memorización por encima de la comprensión profunda, la repetición por encima de la creatividad, la adaptación por encima del cuestionamiento. No siempre ocurre así, pero ocurre con suficiente frecuencia como para influir en generaciones enteras. Los medios de comunicación, por su parte, suelen secundar ese mismo paradigma. No necesariamente porque quieran hacerlo, sino porque responden a dinámicas de audiencia, rapidez y simplificación. Las noticias se presentan en formatos breves, simplificados, diseñados para ser consumidos rápidamente, sin dejar mucho espacio para la reflexión profunda. Y los gobiernos, como estructuras administrativas, actúan muchas veces en base a modelos que priorizan la eficiencia, el control y la previsibilidad. Eso tiene ventajas prácticas, por supuesto, pero también puede generar una visión del ser humano reducida a estadísticas, porcentajes y proyecciones. No hace falta que exista una conspiración mundial para que el sistema funcione de esta manera. No hace falta que alguien controle todo desde arriba. Basta con que cada parte del sistema actúe según los mismos supuestos básicos. Basta con que todos compartan la misma idea central, que el ser humano es, esencialmente, una máquina biológica que debe ser optimizada, organizada y dirigida. Cuando eso ocurre, el resultado es casi inevitable. Todo el sistema social empieza a moverse en una dirección concreta, sin necesidad de órdenes explícitas. La educación forma mentes adaptables. Los medios refuerzan narrativas repetitivas. Las instituciones organizan la conducta colectiva. Y al final, sin que nadie lo haya decidido de forma consciente, sin que exista un plan maestro visible, todo el sistema social puede terminar funcionando en contra de tu esencia más profunda, en contra de tu capacidad de reflexionar, de cuestionar y de conectar con tu dimensión interior. Porque cuando la dimensión espiritual, o si lo prefieres, la dimensión de la conciencia, queda fuera del modelo, el ser humano empieza a ser tratado como si fuera una máquina. Una máquina que debe producir, rendir, responder y funcionar sin detenerse demasiado a pensar en quién es realmente. Y ese es el punto crítico. No se trata solo de cómo funciona la sociedad,
Se trata de cómo ese funcionamiento termina afectando tu forma de verte a ti mismo. Porque cuando todo a tu alrededor te trata como si fueras una máquina, con el tiempo puedes empezar a creértelo. Y cuando una persona empieza a creerse que es solo una máquina, deja de buscar su profundidad, deja de cuestionar su programación, deja de explorar su interior. Y en ese momento, el sistema ya no necesita imponerse desde fuera, porque la programación ya ocurre desde dentro. Nos estamos acercando a un futuro que va a cambiar muchas cosas, más rápido de lo que la mayoría imagina. En muy pocos años, comenzaremos a ver escenas que hoy parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Robots con aspecto humano, caminando por calles reales, trabajando en almacenes, atendiendo servicios y colaborando en tareas cotidianas. En aproximadamente 5 años, será cada vez más común ver robots humanoides capaces de moverse con naturalidad, reconocer rostros, entender instrucciones habladas y realizar trabajos físicos repetitivos con precisión. Y en una década, es posible que la cantidad total de robots en el mundo, no solo humanoides, sino también industriales y domésticos, supere ampliamente el número de seres humanos en ciertas áreas productivas. La inteligencia artificial, la robótica avanzada, la automatización masiva y la computación cuántica están avanzando a un ritmo impresionante. Sistemas capaces de aprender por sí mismos, máquinas que pueden analizar millones de datos en segundos, algoritmos que predicen comportamientos, vehículos que se conducen solos, asistentes virtuales que responden preguntas complejas. Todo eso ya no pertenece al futuro lejano. Ya está ocurriendo ahora. Y como ocurre con todos los grandes avances tecnológicos en la historia, habrá cosas positivas y también desafíos. Habrá soluciones que mejoren la medicina, la educación, la movilidad y la calidad de vida. Pero también surgirán problemas nuevos: dependencia tecnológica, pérdida de habilidades humanas, distracciones constantes y, en algunos casos, adicciones invisibles, como la que muchos ya experimentan con el teléfono móvil. Pero quiero dejar algo muy claro. Este video no es para ir en contra de la tecnología. La tecnología no es el enemigo. Nunca lo ha sido. La tecnología es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede ser utilizada para construir o para destruir. El verdadero punto aquí no es lo que las máquinas harán. El verdadero punto es lo que los seres humanos podrían dejar de hacer. Porque existe una frase que resume todo este dilema. El peligro no son los robots que están creando. El peligro es que tú te conviertas en uno. La inteligencia artificial no es el mayor riesgo. No lo son los algoritmos, ni las máquinas inteligentes, ni los sistemas automatizados. El mayor riesgo es una mente humana que ha olvidado su profundidad. Una mente que ha dejado de cuestionar. Una mente que ha dejado de observarse. Una mente que ya no distingue entre reaccionar y elegir. Porque hay una verdad que pocas personas se detienen a considerar. Un robot no es peligroso. Una mente humana dormida sí lo es. Un robot hace exactamente lo que está programado para hacer. No improvisa, no reflexiona, no cuestiona su programación, no duda de sus instrucciones, solo ejecuta. Ahora piensa en esto por un momento y obsérvalo con honestidad. ¿Cuántas veces reaccionas sin pensar? ¿Cuántas veces repites ideas que escuchaste sin analizarlas? ¿Cuántas veces actúas por impulso sin detenerte a reflexionar? ¿Cuántas veces sigues rutinas que nunca elegiste conscientemente? Porque cuando observas con atención la vida cotidiana, empiezas a notar algo inquietante. Muchas personas ya viven de forma mecánica, sin necesidad de ser robots. Te voy a dar un ejemplo cotidiano. Alguien escucha una idea repetida muchas veces en su entorno, en televisión, en redes sociales, en conversaciones con amigos. La escucha tantas veces que un día empieza a repetirla como si fuera propia. La defiende, la comparte, la convierte en parte de su identidad, sin haberla examinado profundamente. Otro ejemplo más. Una persona vive años siguiendo rutinas que nunca eligió conscientemente. Estudia
lo que otros le dijeron que estudiara. Trabaja en lo que otros consideraron conveniente. Piensa lo que otros consideran razonable. Y cuando se detiene un instante y mira su vida, se da cuenta de que nunca preguntó lo más importante. ¿Estoy viviendo conscientemente? ¿O simplemente estoy reaccionando? Ese es el verdadero núcleo del problema. No se trata de robots metálicos caminando por las calles. No se trata de inteligencias artificiales tomando decisiones complejas. Se trata de seres humanos que dejan de usar su capacidad más poderosa, la conciencia. Porque cuando una persona deja de cuestionar su propia vida, empieza a funcionar como un programa. Cuando deja de observar sus pensamientos, empieza a repetir patrones. Cuando deja de reflexionar, empieza a actuar por impulso. Y eso, en esencia, es comportamiento mecánico. No mecánico en el sentido físico, sino mental, emocional, conductual. Una mente que reacciona sin pensar. Una mente que repite ideas sin cuestionarlas. Una mente que actúa por impulso. Una mente que nunca examina su propia vida. Eso es comportamiento mecánico. Y aquí aparece la gran paradoja de nuestro tiempo. Mientras desarrollamos máquinas cada vez más inteligentes, muchos seres humanos están dejando de ejercer su propia inteligencia interior. Mientras construimos sistemas capaces de aprender, muchas personas están dejando de aprender de sí mismas. Mientras diseñamos algoritmos que optimizan decisiones, muchos individuos están tomando decisiones sin reflexión. Y ese es el verdadero desafío del futuro. No aprender a convivir con máquinas, sino aprender a no convertirnos en ellas. Porque el mayor peligro del futuro no es tecnológico, es psicológico, es espiritual, es humano. Y la pregunta que empieza a surgir ahora es inevitable. Si el verdadero peligro no está fuera, sino dentro, entonces la pregunta ya no es ¿qué harán las máquinas? La verdadera pregunta es, ¿estás viviendo conscientemente? ¿O estás funcionando en automático? Este video no es sobre religión. No pertenece a ninguna doctrina, ni intenta convencerte de seguir una creencia específica. Yo no pertenezco a ninguna religión, ni me interesa convertir esto en un discurso religioso. Este video es sobre tu esencia, sobre algo mucho más profundo que cualquier etiqueta cultural o espiritual. Porque no somos máquinas, no somos solo carne y hueso, no somos únicamente un cerebro reaccionando a impulsos químicos ni un conjunto de respuestas automáticas frente a estímulos externos. Todo eso forma parte de nosotros, sí, pero no define completamente quiénes somos. Somos mucho más que un cuerpo reaccionando. Somos conciencia, somos inteligencia capaz de observarse a sí misma. Muchos científicos y pensadores han reconocido que la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios del universo. Incluso en campos avanzados, como la física moderna, se ha descubierto que la realidad no siempre se comporta de forma simple ni totalmente predecible. Esto no significa que la ciencia haya demostrado que somos alma en un sentido religioso, pero sí ha mostrado que la naturaleza de la realidad y de la conciencia es mucho más profunda de lo que se creía hace unas décadas. Ahora quiero proponerte un pequeño ejercicio mental, algo sencillo pero revelador. Cierra los ojos un momento y visualiza que estás, por ejemplo, en Hawái. Imagina el mar, la arena, el sonido de las olas, el calor del sol sobre tu piel. Hazlo por un instante, aunque solo sea en tu imaginación. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto tiempo has tardado en estar en Hawái? Te lo respondo yo. 0. ¿Qué desplazamiento físico has hecho? Ninguno. ¿Cuántos kilómetros has recorrido con tu cuerpo? Ninguno. Y sin embargo, tu mente ha sido capaz de crear esa experiencia en cuestión de segundos. Ha sido capaz de viajar sin moverse, de imaginar sin desplazarse, de recrear una realidad interna sin necesidad de tecnología ni transporte.
¿Cómo es posible que tu mente pueda ir a Hawái mientras tu cuerpo permanece aquí? Esa pregunta, aunque parezca simple, abre una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra experiencia interior, porque muestra que dentro de nosotros existe un espacio que no depende completamente del movimiento físico ni del entorno inmediato. No, esto no es religión. No hace falta que utilices palabras como alma si no te identificas con ellas. Puedes llamarlo conciencia, mente profunda, presencia interior o simplemente atención consciente. El nombre no es lo importante. Lo importante es reconocer que hay algo en ti que puede observar, imaginar y elegir. Porque cuando una persona entra en contacto con aquello que es más profundo dentro de sí misma, algo cambia. Se vuelve menos manipulable por estímulos externos. Se vuelve menos dependiente de la aprobación constante. Empieza a reaccionar menos y a elegir más. Cuando realmente entramos en contacto con nuestra conciencia, también empezamos a sentirnos más completos. No en un sentido mágico ni místico, sino práctico. Necesitamos menos distracciones, menos ruido, menos validación externa. No porque el mundo deje de importar, sino porque dejamos de buscar fuera aquello que solo puede encontrarse dentro. Y aquí aparece una idea poderosa que merece ser recordada. Tu cuerpo es un vehículo, no tu identidad completa. Tu cuerpo es extraordinario, complejo, maravilloso. Es el medio a través del cual experimentas la vida, el instrumento con el que interactúas con el mundo. Pero reducir toda tu identidad únicamente a tu cuerpo sería como reducir un viaje entero al vehículo que lo hace posible. Existe otra forma simbólica de expresar esta idea, una metáfora que puede ayudarte a entenderla mejor. En sentido figurado, somos como dioses olvidando su origen. No en sentido literal, no como una afirmación religiosa, ni como una idea sobrenatural, en sentido simbólico. Porque cada ser humano posee capacidades extraordinarias que muchas veces permanecen dormidas o desaprovechadas. Capacidad creadora, la capacidad de imaginar algo que aún no existe y convertirlo en realidad a través de la acción consciente. Capacidad transformadora, la capacidad de cambiar hábitos, modificar pensamientos y alterar el rumbo de la propia vida, incluso después de años de repetición automática. Capacidad consciente, la capacidad de observar lo que ocurre dentro de uno mismo y decidir cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente. Esas capacidades no pertenecen a las máquinas, no pertenecen a los algoritmos, pertenecen a la conciencia humana. Y quizá ese sea el mensaje más importante de todo este video. No estás condenado a vivir en automático. No estás obligado a reaccionar como un programa. No estás diseñado únicamente para repetir patrones. Tienes la capacidad de observarte, de cuestionarte, de elegir. Y cuando una persona empieza a ejercer esa capacidad, algo cambia profundamente. No cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en que esa persona vive dentro del mundo. Porque recordar quién eres, más allá de la rutina, más allá del ruido, más allá de la programación, es el primer paso para dejar de vivir como una máquina y empezar a vivir como un ser consciente. El problema no es el mundo, no es la tecnología, no son las máquinas ni los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor. El verdadero problema es el olvido silencioso que se instala poco a poco cuando dejamos de observarnos, cuando dejamos de cuestionar, cuando dejamos de recordar quiénes somos realmente. Hemos olvidado quiénes somos, y por eso vivimos como si no tuviéramos poder. Y cuando una persona cree que no tiene poder interior, empieza a aceptar límites que nunca fueron reales. Empieza a pensar que no puede cambiar, que su vida está determinada, que su destino ya está escrito y que no tiene margen para decidir. Empieza a creer
que su papel en el mundo es simplemente adaptarse, obedecer y continuar, sin cuestionar demasiado. Personas que creen que no pueden cambiar sus hábitos. Personas que creen que su historia pasada define completamente su futuro. Personas que creen que no tienen elección frente a lo que sienten o piensan. Pero sí la tienen. Siempre la han tenido. La elección más importante no está fuera, está en su mente. Está en la forma en que interpretan lo que ocurre, en la forma en que reaccionan ante los desafíos y en la capacidad de detenerse un instante antes de actuar. Porque hay algo que hoy puede parecer pequeño, pero que en realidad es profundamente transformador. El acto más revolucionario hoy es recordar quién eres. No recordar quién eres desde el cuerpo. Evidentemente, siempre debes recordar quién eres, hombre o mujer, de tal edad o tal nacionalidad, etc., porque si no, estarías en serios problemas. Pero este video no trata sobre esa identidad, trata sobre tu identidad profunda. Trata de recordar quién eres desde la conciencia, desde la capacidad de observar tu propia mente y elegir cómo vivir, desde la comprensión de que tu vida no tiene por qué ser una repetición automática de hábitos inconscientes. Y esto no es algo abstracto ni lejano. No es una idea filosófica difícil de aplicar. Se manifiesta en acciones pequeñas, cotidianas y profundamente reales. Pensar por ti mismo cuando todos esperan que repitas lo que otros dicen. Cuestionar creencias que siempre diste por ciertas sin analizarlas. Cultivar momentos de silencio interior en medio del ruido constante del mundo moderno. Observar tus pensamientos antes de reaccionar. Y preguntarte si realmente representan lo que quieres ser. Eso es autonomía real. No la autonomía externa que depende del dinero o del poder social, sino la autonomía interna que nace cuando eres capaz de elegir tu respuesta frente a cualquier situación. Porque en un mundo lleno de estímulos, distracciones y opiniones constantes, la verdadera libertad comienza en la mente. Y aquí aparece otra verdad que merece ser recordada. No naciste para ser programado, naciste para crear ideas nuevas, crear caminos distintos, crear una vida que tenga sentido para ti, no solo para el sistema en el que vives. Porque el peligro no está fuera, no está en las máquinas ni en los avances tecnológicos. El peligro está en olvidar quién eres, en olvidar que tienes la capacidad de pensar, de cuestionar y de elegir. Cuando olvidas quién eres, reaccionas sin pensar. Cuando olvidas quién eres, repites patrones sin cuestionarlos. Cuando olvidas quién eres, vives como si tu vida estuviera predeterminada. Pero cuando recuerdas quién eres, algo cambia. Empiezas a notar que hay momentos en los que actúas como si fueras una máquina y momentos en los que actúas con plena conciencia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede transformar toda una vida. Por eso quiero dejarte con una pregunta sencilla, pero profundamente reveladora. ¿En qué momento del día actúas como una máquina? ¿Y en qué momento recuerdas que eres consciente? Obsérvalo hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy mismo. Observa tus reacciones, tus decisiones, tus pensamientos automáticos. Y cuando descubras uno de esos momentos mecánicos, detente un instante y pregúntate si quieres seguir reaccionando o empezar a elegir. Y ahora me gustaría que compartieras tu respuesta. Escríbelo en los comentarios. ¿En qué momento del día notas que actúas en automático? ¿Y en qué momento sientes que actúas con conciencia? Porque cada respuesta puede ayudar a otros a reflexionar, y cada reflexión puede ser el inicio de un despertar interior. Y recuerda siempre esto: el futuro no dependerá solo de las máquinas que creemos, sino de la conciencia con la que decidamos vivir.